Buenos días. Para la gente que nos está viendo, este 6%, que es el que uno de los meollos del asunto, que es un 6% extra de cotización que sale desde el empleador, que tiene... Del empleador, claro. Exactamente, que ha tenido esta discusión. Si hay una parte que va a un componente solidario, otros que dicen que vaya el 6% a la totalidad de las cuentas individuales de los trabajadores. ¿En qué va a quedar al final? Sí, mira, lo primero es que aquí hay, yo diría, dos primeros caminos. Si no hay acuerdo, va a quedar en cero, como ha sido todo este tiempo, muy lamentablemente. La presidenta Bachelet propuso un 5, me parece que el presidente Piñera partió con un 5 y después quedó con un 6. Ahora con el presidente Boric estamos con un 6. Y las dos veces anteriores que no hubo acuerdo, eso quedó en cero. Aquí, por eso les digo, se mantiene el status quo, se mantiene esta situación muy dolorosa para los pensionados, con una industria además que le sigue yendo muy bien, a costa de las pensiones, de los pensionados más bien dicho, y con un sistema político que no es capaz de responder a la gente. ¿En qué va la propuesta hoy día? Porque se hablaba de un 3 y 3. En un minuto se hablaba de un 3% de cotización individual, 3% de la distribución, componente solidario. Sí. ¿En qué va hoy día? Sí. Respecto de la distribución, Eduardo, dos cosas también decir. Lo primero es que a nadie se le va a quitar su plata, porque lo que se hace es plantear este reconocimiento de años cotizados, porque piensen lo siguiente, si el 6% va completo a capitalización individual, las pensiones van a subir, pero para quienes les queden como 20 años o más de ahorro previsional, va a subir de manera importante. Las personas que ya están jubiladas y los que se jubilen dentro de los próximos 20 años no alcanzan a subir significativamente el monto de su pensión. Los que ya están jubilados no alcanzan a subirlo en nada, porque ellos no están cotizando. Y los que se jubilen en 2, 3, 4, 10 años más no alcanzan a juntar ni siquiera una UEF. Entonces, lo que va a ocurrir es que las personas van a recibir todo este aporte, pero lo van a recibir con criterios que tienen que ver con fortalecer su ahorro personal, por otro lado, con reconocer los años que cotizaron en la lógica de una UEF por 10 años cotizados, y si son mujeres, van a recibir un aporte por la expectativa de vida. Entonces, aquí nadie le va a quitar nada a nadie, solamente que la composición tiene una figura distinta, que en una parte reconoce años cotizados, y eso le conviene casi a todos los chilenos y chilenas, porque en Chile los sueldos son bien bajos, pues, aunque algunos lo tratan de negar, entonces el ahorro previsional es bien bajo. Se lo planteo porque lo que hemos sabido hasta ahora es que el gobierno tenía una propuesta, como no tiene mayoría, han tenido que negociar, la oposición tiene otra propuesta, la oposición dice, los trabajadores quieren que la totalidad de ese 6% vaya a sus cuentas individuales. El gobierno dice, bueno, pero necesitamos que parte de eso vaya al componente solidario. Entonces, en esa tensión, a semanas de que esto se llegue a buen puerto o no, ¿cuál cree usted que va a ser la fórmula que va a primar? Mire, es curioso, Eduardo, eso, porque es curioso lo que usted plantea, porque yo también lo veo, pero es porque a la gente se le pregunta, ¿usted quiere que le quiten su plata o no? Si a las personas le preguntaran, ¿usted quiere que suba la pensión ahora en 20 años más? Yo me imagino que otra sería la respuesta, ¿no? El 52% de los chilenos dicen que todo vaya a la cuenta individual, pero yo no sé si esas personas tienen plena conciencia de que esto significa postergar el alza de pensión en 20 años más. Se habla mucho de que los chilenos no somos solidarios, queremos todo individual, pero sabe que la realidad de las mujeres o de los jubilados en general hace que siempre tenga que haber un familiar, un nieto, un hijo, un vecino, una vecina ayudando a esa persona, así que a mí no me cabe duda que aquí hay solidaridad en nuestro país. El punto es que no puede ser un problema individual o solo de la familia. Entonces, estamos viendo los distintos criterios, hay que llegar a un buen acuerdo, a nadie le van a quitar su plata, y para los televidentes, los televidentes de TVN que hoy día están jubilados o que se vayan a jubilar en los próximos años y se pregunten cuánto les va a subir la pensión a ellos, les quiero decir que además de la PGU, que va a estar en 2.50, y de lo que ellos juntaron en su FP, los actuales jubilados, el aumento de pensiones va a ser de la siguiente forma. Por ejemplo, si se trató de una profesora, que siempre cotizan tantos años las profes y después caen en la pobreza rápidamente. Muy bien, mami. Sí, hay muchos casos así. Cotizaron 30 años, esa profesora va a tener la pensión de su FP, su PGU de 250.000 pesos y va a tener 3 UF porque cotizó 30 años. Si es mujer, esa profe, no es hombre, es mujer, va a tener además un 11% más de pensión, porque no es culpa de ella vivir más. Eso es una buena noticia, entonces no podemos castigarlas por eso. Si cotizó 10 años, la misma mecánica, la PGU 250, lo que juntó en su FP, más una UF porque cotizó 10 años. En eso estamos, yo creo que una solución más o menos civilizatoria, que va a tener un impacto en un sector de la población que son los que más cotizaron,
Hay que recordar que el Pilar Solidario ha apoyado a los que no cotizaron o cotizaron menos. A todos les va a subir la PGU, pero para incentivar la formalidad, la cotización, tenemos que hacer un reconocimiento a los que cotizaron. Sí, claro. Es en el sistema donde la gente cotiza es donde estamos mal. Y en eso hay acuerdo, en eso de en este punto de UEFs por años cotizados, en eso hay acuerdo, a eso tendría ya luz verde, ya, perfecto. El tema es de dónde sacar esos recursos, ministra. Yo diría que en eso... No, yo diría que en eso la pregunta o la duda por despejar en estos días, por eso digo, las diferencias se han ido acotando, también precisadas, aunque algunos todavía quieren así como hacer parecer que no hay ningún espacio de acuerdo. Yo digo, ¿para qué, no? Ya sabemos cuáles son los efectos, todo sigue igual. Bueno, pero la duda en este tema es desde dónde vamos a partir a reconocer los años cotizados. Lo digo porque si uno mira la enorme cantidad de jubilados hoy día, hay gente que cotizó muy poquito. Claro. Pero si uno reconoce 0,1 UF por año cotizado, yo hablo de 10 años por una UF porque es más fácil imaginarse los 37.000 pesos a los 10 años cotizados, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, le entregáramos a las mujeres que cotizaron entre 0 y 5 años, que son una cantidad significativa de mujeres para el país, 250.000 mujeres si la memoria, 225.000 mujeres si la memoria no me falla, el incentivo por año cotizado terminaría siendo media UF o menos. Incluso para las que cotizaron un año serían 3.700 pesos. Y es algo eso que no puede resolverse de esa manera, porque si bien sube la PGU, el incentivo para la cotización tiene que significar algo que la persona realmente sienta que ha valido la pena. En esa diferencia estamos, que yo diría que es menor dentro de todo lo que esto ha costado, y todos con harta responsabilidad, porque esto es un tema que tiene mucho que ver con la calidad de vida de las personas, entonces no nos podemos hacer los lesos, digamos. Ministra, usted se lo consultaba al comienzo, ¿no? Que tiene que ver con respecto a esta sensación ciudadana, que es que hay dos grandes prioridades o dos grandes tareas que le exigen el gobierno, que es la seguridad por un lado, que si bien no era parte del ADN de la agenda del gobierno actual, sí se fue asumiendo, digamos. Y lo otro, el tema de las pensiones, que es transversal. ¿Usted cree que la ciudadanía está en condiciones de soportar un portazo del Congreso, digamos, y lo otro que sería además una derrota política, me imagino que asumen ustedes también, porque este es un proyecto que si bien no es el suyo original, pero sí que han abrazado y que han estimulado? ¿Usted cree que este ya no se puede extender más esta situación, que ya no da más el tema? Mire, no sé, la verdad, Simón, yo creo que le haría muy mal a los pensionados del país que nosotros no fuéramos capaces de darle respuesta. Si hay o no capacidad de aguante, no sé, la verdad prefiero vaticinar esperanza y que lo vamos a lograr, porque para pesimismo ha habido demasiado ya tiempo. Espero que lo logremos, la gente vive súper angustiada. ¿Sabes qué me pasa, Simón? Que te escucho y en realidad la seguridad ciudadana, donde hemos hecho una importante inversión, el presidente de la República ha dispuesto esfuerzos importantes para fortalecer la Fiscalía, Carabineros ahora mismo. Se acaba de aprobar ayer en el reajuste del sector público, que además contiene un bono para Carabineros, ¿cierto?, que cumplen una importante labor. Yo creo que es muy prioritario, porque si uno lo ve, yo vengo de una población, ustedes saben, soy de la comuna de Conchalí, y veo, no hay nada más tranquilizador que vivir con cierta seguridad, con cierto resguardo. Y esto pasa en materia de seguridad pública como en materia de seguridad social. Entonces, cuando la gente siente incertidumbre porque ni siquiera sabe con cuánto se va a pensionar, si nosotros hacemos esta mezcla un poquito de sistemas donde la gente va con su ahorro personal fortalecido, pero además tiene una garantía por años cotizados, va a tener alguna certeza. Y si logramos, ¿cierto?, continuar avanzando en la agenda de seguridad pública con el combate al crimen organizado, que todos hemos visto los estragos que ha causado, ¿cierto?, seguramente vamos a poder entregar un país más tranquilo. Porque se lo pregunto porque está muy de la mano, porque el otro día conversando con un caballero en un almacén me decía, ¿sabe qué? Si nos asaltan en la calle y después nos asaltan en las pensiones. Por eso yo le decía que está esa sensación que son temas que van bien de la mano. Y usted no tiene esa sensación de que está más o menos, yo sé que no quiere sembrar esperanza, pero al menos que está el horno para bollos para poder de una vez por todas darle algo de tranquilidad a la gente, si finalmente las pensiones todos cotizamos de alguna u otra manera para estar más tranquilos cuando viejos, y lamentablemente eso no ocurre. Yo quisiera así decirles con mucha esperanza que lo que estamos haciendo es trabajar para que esto resulte, pero ojo que hay muchos intereses aquí cruzados, ha habido una campaña tremenda, la Asociación de FP circuló minutas sin firma,
ahora mismo se filtró un informe, o sea, hay muchas cosas operando. Yo espero que lo logremos. No por el gobierno, porque al final, si usted lo ve, el gobierno anterior era de derecha y tampoco lo logró, el anterior era de centro izquierda, tampoco lo logró. Por los pensionados, sí, es la gente la que está con esta angustia. Y algunos dicen que con la PGU basta, pero yo le aseguro que ninguna de esas personas vive con la PGU. O vive con alguien cercano que vive con la PGU, porque al final Chile es un país solidario, si uno lo ve, miren, nosotros apoyamos a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros abuelos. Al final es como una cadena, así en la familia. Y en algunos casos que no hay hijos ni a todos los familiares, o sea, los vecinos, yo los veo mucho. Entonces, el punto es cómo hacemos una cosa como de convivencia social hacia el futuro, que no sea solo centrado en el individualismo, porque al final ni siquiera es conveniente económicamente, no solo valóricamente, porque la sociedad no debiera ser así, ¿no? Pensar que cada uno se rasca con sus propias uñas y al otro que le vaya como le vaya me es indiferente, no puede ser así. Pero además económicamente no les conviene, porque lo que le decían antes, Eduardo, en Chile los salarios son bajos, por tanto el monto de la cotización sobre un salario bajo es bajo. Entonces hay que ayudarse entre todos y envejecer no es un tema personal, es un tema de la sociedad, es un tema social. Oiga, ministra, y eso que acá estamos en un debate que es el 6%, es la cotización adicional, que ya se ha hablado que tenemos que ahorrar más, ¿cierto?, para nuestro futuro, pero hay tantos otros temas que quedan pendientes y que quizás ya quedan fuera de este debate, ¿no? Como quizás aumentar o no los años de cotización, que a lo mejor es un tema a futuro. Y yo me pregunto si este proyecto que está en debate tiene alguna regulación a la industria de las AFP, porque muchas veces se cuestionan las ganancias, efectivamente ellos hacen un trabajo, ¿no?, ¿cierto?, pero ha sido también parte del debate, quizás regular un poco más esto. ¿Este proyecto se refiere a esto? ¿Hay acuerdos en ese tema? Y le agregaría algo ahí, porque en algún minuto también durante la campaña se habló del fin de la AFP. Sí. ¿Sabe? Lo que pasa es que yo les conté como los puntos en los que todavía no había acuerdo, pero hay otros en los que hay mucho acuerdo. Sí. Entonces, por ejemplo, hay una cosa muy buena que se aprobó, que es el seguro de lagunas previsionales. Aunque a veces las personas quedan desempleadas, por eso está muy bien una feria laboral promoviendo el empleo a todo esto, y se les genera laguna además en la pensión. Entonces ahora el seguro de cesantía va a ayudar a cubrir esas lagunas. Hay además normas para mejorar la cobranza previsional. Los trabajadores lo saben, a veces les descuentan a ellos las cotizaciones y después nunca se enteran, se pagan, ¿cierto?, en sus cuentas individuales. Entonces hay varias cosas que se han aprobado y en industria, por cierto, hay dos cosas que hemos, yo diría ya, tiene algunos márgenes de acuerdo y otros con diferencia todavía, pero que son posiblemente mejorables en los próximos días. Por ejemplo, se va a incentivar un mecanismo en el cual las comisiones se cobren relacionadas con la utilidad positiva o una rentabilidad negativa de los fondos de pensiones. Que hoy día mucha gente dice, oye, pero ¿cómo yo le pago todos los meses, mis fondos bajan y le sigo pagando todos los meses al FP? Entonces hay que alinear esas dos cosas. Lo segundo, se va a proponer, en esto tenemos diferencias con la derecha, pero es evidente para nosotros que es un tema importante, desconcentrar la industria de las AFP, que hoy día hacen muchas cosas, y dividirla en dos funciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque miren, hay toda una parte que hacen las AFP que es como administrativa, que te entregan tu cartola, que te registran tu cuenta, que te hacen la cobranza, pero la parte de la inversión de los fondos, que es la más relevante, queremos que haya mayor competencia, más entidades compitiendo para que los fondos sean más rentables. Y también una alternativa estatal como la del Banco del Estado, y se está evaluando cuál, para que la gente pueda elegir con libertad. Si lo que nos ocurre aquí, Vale, es que nosotros este no es un sistema de ahorro voluntario, este es un sistema de ahorro obligatorio, el de la AFP. Sí. Y se produce un fenómeno en el cual hay altas rentabilidades para los administradores del sistema, que son la AFP, e inciertas rentabilidades que en el tiempo han ido bajando para las cotizantes. Entonces esto tiene que ser más eficiente y la mejor posibilidad de esto es tener más competencia, y esto se complementa con una tercera alternativa, además de las comisiones, de la desconcentración o división de la industria de la AFP en dos entidades distintas, en licitar a los actuales afiliados para que las comisiones bajen, hacer que esto sea más competitivo. Porque la gente, no me van a creer, no se cambia de FP. Ustedes han visto que hay estas FP nuevas, ¿no? Sí. Que toman a los nuevos afiliados. Sí, claro. Pero los actuales afiliados no se cambian, hay inercia, como se llama, como que se quedaron en una FP y se quedaron ahí. Sí, como queda flojera el trámite. Ahora lo que se va a hacer es con los actuales afiliados, se va a hacer una licitación en los nuevos inversores de pensiones para que puedan ir a las más baratas. ¿Ministra? Y por eso cuando les digo que aquí hay muchos intereses detrás y en cualquier minuto se complica la negociación, es porque esto, cierto, va a hacer que las
AFP estén principalmente inquietas. De hecho, han hecho un montón de cosas para tratar de impedir la licitación. Cosa muy rara porque se supone que la competencia es buena, ¿no? Eso es lo que nos plantean siempre. Parte del libre mercado, que el mercado supuestamente. se regula solo y todo lo Ministra,